Transparencia Electoral. Entrevistas. Un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina. Tiene muchísimas experiencias para contarnos a los latinoamericanos que tenemos mucho interés y misterio sobre cómo se vive en la isla. Lo primero que te quiero preguntar, Marta Adela, y gracias por esta comunicación, es, ¿sufre lo mismo un cubano que una cubana? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por poder platicar un rato al respecto, ¿no? De todo el trabajo que se hace acá en la isla y contar un poquito, ¿no? Y nuestras historias vividas. Y bueno, pues la primera pregunta que me hace es que si sufrimos lo mismo los cubanos que las cubanas. Ahí casi siempre muchas personas a lo mejor van a decir, bueno, porque somos disidentes todos y todas, y todos desarrollamos y tenemos una labor en contra del sistema, ¿no? Y a favor de lo que es los derechos humanos y tal. Pero básicamente, y resumiendo a su pregunta, no podemos olvidar la interseccionalidad, no podemos olvidar las violencias de género que constantemente ocurren, no podemos olvidar la violencia política de la cual, bueno, pues las activistas defensoras de derechos humanos, las periodistas independientes que siempre resaltamos su labor, o sencillamente, como decimos, las mujeres que de forma pública han decidido disentir, ¿no? Y han decidido también ser y formar parte de la vida pública de nuestro país. Y entonces para con nosotras todas esas interseccionalidades, toda esa situación actual, pues podemos decir y nos atrevemos a decir que el sufrimiento ha de ser doble y muchas veces colocarlo triple también, porque hay una propia interseccionalidad también que nos referimos muchas veces y es con el tema de la mujer, es decir, de la afrodescendiente, de la afrodescendencia. Y hay muchísimos testimonios de activistas que explican y hablan sobre esta situación. Pero básicamente, a pesar de que el sufrimiento y la disidencia en Cuba, pues es algo que cuesta muchísimo trabajo ser y formar parte de grupos de sociedad civil y de mantener organizaciones y tal, esa parte del género, la interseccionalidad, no la podemos obviar. ¿Por qué, y explíquenos a los que no lo entendemos, por qué es tan difícil ser disidente en Cuba? Perdóneme la ingenuidad de la pregunta. No, para nada. Es súper difícil porque tiene varias lecturas, ¿no? Pero bueno, para compartir un poquito acá con la audiencia y con usted, en ese sentido, yo creo que el primer punto es cómo el Estado criminaliza, y eso no lo cansamos de decir, ¿no? Y de hablar, cómo el Estado cubano criminaliza a través de los propios agentes de la seguridad del Estado cubana, cómo criminaliza la labor de la disidencia dentro de la isla, la labor de solo pertenecer y estar en un grupo organizado, en una expresión organizada de la sociedad civil, cómo no se permiten los partidos políticos a lo interno en Cuba, ¿no? Y entonces, bueno, pues no hay una pluralidad en ese sentido. Además, cómo cuando usted dice, mira, yo quiero trabajar en una organización de sociedad civil como el Comité de Integración Racial, con agendas que llevamos, como el tema de género, el tema de la raza, el tema electoral, no lo podemos hacer y entonces tienes que hacer tus actividades escondidas, tus actividades bajo presión, bajo represión, vas a Pero, por hacer un ejemplo, foro de. sí, para entenderlo bien, cuando usted dice escondida, ¿cómo es? Sí, bueno, pues muchísimas veces tienen que ser a puertas cerradas. En tus propias casas, nuestras propias casas funcionan como nuestros centros de oficina, nuestros centros de trabajo. Y esto, bueno, válido aclararlo y explicarlo
porque en otros sitios quizás usted decida tener en su casa un espacio para trabajar, pero esa decisión, ¿no? Esa voluntad de usted como persona o de su grupo, ¿no? Pero en este caso es que a nosotros se nos limita también el tener, el buscar, el alquilar un espacio, el tener un espacio físico para uno decir, mira, aquí funciona mi sede y mi organización. Y por eso le decía cuando, por ejemplo, se hacen actividades de manera escondidas en tu propia casa, donde en cualquier momento te tocan la puerta y eres víctima también de una revisión o eres víctima del propio acoso de la seguridad del Estado, eres víctima también de lo que muchos activistas por años han denunciado, que es el incautar, bueno, pues los equipos de trabajo, tu computador, tu teléfono, y Perdón, entonces con esa perdón, quisiera hacer un punto. represión se trabaja, ¿no? Ustedes están en sus casas, junto con el grupo con el que trabajan, prácticamente escondidos, con las ventanas cerradas, sin que nadie sepa. Viene una fuerza del Estado y ¿cómo funciona? ¿Qué hace? Bueno, por ejemplo, en la organización nuestra, en el año 2021, fuimos víctimas de un registro, ¿no? Esto, lo que se llama, se conoce popularmente como un registro, ¿no? Que es eso mismo, básicamente, te tocan la puerta, puede que traigan orden de registro o no, en muchas ocasiones también ha sucedido así, que traen o no traen la orden de registro, o no traen las personas, por ejemplo, de los comités de defensa de la revolución, lo que se llama CDR, que es como los testigos, dijéramos, los testigos estos oculares, ¿no? Para poder ver esa acción que hacen ellos. Y entonces llegan, pues te tocan la puerta y fue lo que sucedió. Y se llevan los objetos que tengas para trabajar o sencillamente hacen un registro, mire, a usted en su casa y usted dice, bueno, pero ¿qué sucede aquí? Y sobre eso hay muchísimas denuncias, ahí están, bueno, las damas de blanco que lo han denunciado, lo han hablado, el Comité de Integración Racial, Cubalex, Larixa Diversen también sufrió registro, por citar algunos, ¿no? El movimiento de Somos Más también le sucedió, han sido varios. Ahora, usted está contando lo difícil que es y sin embargo nombra un montón de organizaciones que a pesar de eso trabajan en la isla. Digo, esto demuestra una efervescencia popular a pesar de todo lo que hace el régimen para que eso no exista. Sí, efectivamente, yo creo que esa capacidad de resiliencia, ese deseo también de luchar efectivamente por vivir en democracia, porque no sabemos lo que es, ¿no? Esa palabra quizás se menciona, pero es que nosotros no la hemos vivido. Yo tengo 40 años y nací bajo el esquema de la revolución, ¿no? Y efectivamente siempre he vivido bajo este esquema. Entonces es ese deseo de tu poder reunirte, ese deseo de poder trabajar, ese deseo de poder aportar, de tener un granito de arena para con tu país y para con los tuyos, es lo que yo siento y defiendo que por tiempo estos grupos que les mencionaba anteriormente y otros muchos más, intentamos trabajar, hacer presión a su vez y súper importante, siempre creo que colocamos la visión y la misión de nuestro trabajo y es que somos expresiones organizadas de sociedad civil, que tenemos derecho a existir y tenemos derecho a ser y formar parte de nuestro país, ¿no? Ahora, bien, ¿y cuál es la relación con las autoridades de estas organizaciones? Relación en el sentido de que si tenemos, que si dialogamos con ellos Claro, ¿hay algún tipo bueno, de diálogo con las nos, autoridades? bueno, nosotros desde grupos, por ejemplo, políticos que también hemos participado, como de Frente, Consejo de la Transición, proyectos también políticos como Pío 8, que buscaban al sistema político electoral cubano, nosotros siempre ley a la ley, ¿no? Y lo que hemos hecho para entregar reclamos, misivas, peticiones, pues ha sido no más que ampararnos en la
propia ley, en la propia constitución del propio país y buscar esos huequitos, como uno dice, ¿no? En popular, en buen cubano, esos orificios, esos artículos que le permiten a uno pues colocar todas estas demandas, ¿no? Que se hacen. Y la respuesta que casi siempre tenemos de esas autoridades es no quieren dialogar, no quieren que se le entreguen misivas y tal, y aún cumpliendo nosotros lo que plenamente está establecido, siempre son ellos los que han ido dando la espalda, ¿no? Por ejemplo, usted fue encarcelada un día por firmar una carta para decir que iban a hacer una manifestación. ¿Es así? Uh-huh. ¿Me puede Sí, contar cómo fue? sí, nosotros cuando el 15 de noviembre, ¿no? Si se refiere específicamente a ese tipo de cartas y tal que hemos hecho, ¿no? El 15 de noviembre, por citar, entregamos la firma para la manifestación esta de la marcha por el cambio. Y todo fue una ola de represión para con las personas que y que firmamos también esa carta. El 8 de marzo del año 2023, grupo de mujeres activistas que pertenecen a la Red Femenina de Cuba y a grupos también internos acá en la isla que trabajan con nosotras, pues entregaron también una carta para la manifestación por el 8 de marzo y la respuesta fue una ola de represión. Y actualmente quisiera tocar que nos encontramos pidiendo o nos encontramos exigiendo al Estado cubano que, en este caso a la Asamblea Nacional, al Consejo Electoral, que cumplan con el organigrama de la rendición de cuentas, es decir, la rendición de cuentas de los delegados a los electores, que no lo han cumplido. Y la respuesta que hemos tenido hasta este momento ha sido cero y nula por parte de ellos. ¿Qué es la rendición de cuentas? Bueno, la rendición de cuentas es un proceso que se hace dentro de las asambleas estas municipales, las asambleas barriales, ¿no? Donde el delegado que usted votó por él en un periodo de tiempo tiene que o debe de rendir cuenta a sus electores, ¿no? Y entonces en esas asambleas, pues las personas llegan, las personas colocan sus planteamientos, se toman bajo un acta esos planteamientos, ellos deben de transitar a el propio Poder Popular Municipal, es decir, a la Asamblea, y allí en la oficina esta de control funcional y atención a la población, se van canalizando o se deberían de ir canalizando los planteamientos y llevarlo, bueno, los jefes de organismo, ver a quién le corresponde el del agua, el de la suciedad en las calles, el de la alimentación y tal, ¿no? Ya sea el planteamiento que la persona coloque. Y entonces debe de volver al espacio de la rendición de cuentas para ver si, bueno, están cumplidos o no. En el 2022, 27 de noviembre, fueron electos como delegados municipales. Deberían de haber rendido cuenta al menos el primer momento en el 2023 y en octubre y noviembre los suspendieron o las suspendieron, en este caso las asambleas, manifestaron que por la crisis de electricidad y tal. Las pasaron para el primer semestre del 2024 y aún estamos esperando. Usted habló recién muy sucintamente de temas cotidianos, ¿no? La basura, en la alimentación. ¿Cuáles son los problemas más graves que en este tipo de cuestiones cotidianas están enfrentando? Bueno, esta mañana yo leía un artículo y creo coincidir plenamente con él como cubana viviendo aquí esta crisis nuevamente. Son crisis que son crisis que no acaban, más bien se agudizan y coincido plenamente que hay una crisis, la principal crisis es una crisis humanitaria, ¿no? En ese sentido, donde específicamente el aseo, donde específicamente la alimentación, los desechos sólidos, ¿no? La basura, como usted comentaba y decía, la contaminación ambiental, la crisis de la vivienda, la crisis también en lo que es la salud pública,
son crisis que están afectándonos y que nos afectan muchísimo. Y un punto que no podemos dejar de mencionar es con el tema de la crisis del adulto, la que está sufriendo el adulto mayor, es decir, ese cuido 60, ¿no? ¿La están pasando especialmente mal los adultos mayores en Cuba? Y porque el punto es que las chequeras, es decir, las pensiones alimenticias, ¿no?, que tienen en este momento, luego que usted ha trabajado la vida entera y usted, bueno, pues llega a esta edad y se ve que realmente la pensión alimenticia no le alcanza ni siquiera para comprar una bolsa de leche, es una situación muy, pero muy difícil, ¿no? Entendamos que una bolsa de leche en el mercado en Cuba hoy está sobre los 2.600, 2.800 pesos moneda nacional, y una pensión alimenticia, una pensión de jubilado, perdón, puede estar desde 1.500 pesos, como es la de mi madre, en este caso, que trabajó toda su vida, ¿no? Y hoy es esa pensión que tiene. Perdón, ¿cobran mensualmente 1.500 y la leche sale 2.600? Efectivamente, efectivamente. Y eso tomando el punto de referencia de la leche, que es un alimento, bueno, básico, ¿no? Pero si usted va a ver el pan, estamos en este momento en una crisis donde el Estado ha dicho que por falta de recursos, ¿no?, en este caso de harina, todo el mes de marzo el pan de la canasta básica, de la cuota, estará viéndose afectado, y es que lo estamos viendo afectado, ¿no? Y cuando vas ¿Qué a quiere decir comprar una afectado? bolsa de pan, ¿Qué quiere decir que no afectado? hay, sencillamente que no hay, que no hay, ¿no? O se está en algunos lugares vendiendo ese pan de la canasta por edad, por ejemplo, para los niños de 0 a 14 años. Las personas ya como nosotros, entonces no lo vamos a comprar, lo que es la canasta básica, y usted tiene que irse a buscarlo a lo que hoy conocemos como las MIPYMES, ¿no?, que no es más que el mercado privado, dijéramos. Y entonces cuando tienes que irlo a buscar, los precios también están caros, porque puedes encontrar una bolsa de pan con 6 panes que te está costando 350 pesos moneda nacional, y hoy €1 y $1 está montado sobre los 320 o 315 pesos. Entonces, son cosas que se dicen y hay que explicarlas en un lenguaje como uno bien llano y bien claro, porque son cosas que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es que está sucediendo? Sí, es lo que está sucediendo. Una pensión de 1.500 pesos, con una pensión de 1.500 pesos usted no puede comprar ni siquiera un bolso de leche de 2.600, 2.800. ¿Y de qué viven los adultos mayores? Ese es el punto. Por eso es que es una de las situaciones de la que mucho preocupa hoy en cuanto a la crisis, porque muchos viven de lo que sus hijos, su familia podamos darle, ofrecerle, que tampoco ya es mucho, que tampoco es mucho, porque es una situación caótica, ¿no? Como decía, es una crisis humanitaria. Viven muchos de eso, otros viven también de salir a las calles y tener que hacer, muchos trabajan, dijéramos, en cosas que son informales también, de limpieza. Muchos venden también en las calles, te los encuentras vendiendo. Muchos realizan la labor de lo que se llama el servicio a domicilio, ¿no?, que usted le paga, y estos adultos mayores son los que, bueno, le traen a su casa, dijéramos, después de hacer una larga cola, una larga fila que ellos hagan, les traen, dijéramos, el arroz, el azúcar a usted, que usted le pagó a ellos para traerlo. Entonces son personas mayores de edad enfermas, sin alimentación, sin una buena salud, que a su vez están parados en las colas por mucho tiempo, cuidando un puesto, para lógicamente llevar ese dinero como servicio de domicilio, ¿no?
y los ves por las calles también con unas carretillas que ahí colocan, dijéramos, los mandados. Los mandados no es más que los productos de la canasta, ¿no? O los arroz, azúcar, los frijoles y tal, y lo llevan a las casas. Usted le paga, Claro, toman ese dinero y salen otra vez a tratar de vivir, de sobrevivir. sobrevivir. Ahora, ustedes en Cuba sienten que el mundo los entiende. Esa es una pregunta, creo que muy, muy buena. Por eso le decía en mi respuesta anterior que creo que cada vez más tenemos que hablar en un lenguaje súper llano, ¿no? Súper llano y súper básico, porque yo creo que hay muchas personas sensibilizadas con el tema Cuba. Y bueno, pues estamos ahora mismo en esta entrevista y es a raíz de esto, ¿no? De esa sensibilidad por ese tema. Pero yo creo que es una situación tan de Cuba, que por mucho, pienso yo, es mi modesta apreciación, que se intente entender, esto es algo que no se entiende, ¿no? Que no se entiende por mucha sensibilidad, por mucho deseo que hay de ayudar, de hablar, de que se conozca el tema Cuba, y es súper necesario que tengamos estos espacios, ¿no? Para que se conozca y para que se hable de todo el espectro político, económico y social que atraviesa Cuba. Pero es tan difícil que yo creo que hoy estar pensando cómo llevar un pan o un vaso de leche a la mesa de un cubano o una cubana para tomar, es algo que el mundo está tan dinámico en tantas cosas que se mueve, que tener como que pensar en eso, usted dice, wow, pero eso está ocurriendo, ¿no? Y eso no ha dejado de pasar en nuestro país, tristemente. ¿Cómo está funcionando el sistema represivo? Usted, por ejemplo, puede salir del país. Bueno, actualmente nosotros desde el año 2019 en mi grupo hay 4 personas que estamos bajo la condición o un eufemismo que el Estado cubano le pone de regulados, ¿no? Regulados es que usted no puede salir de su país para participar en algún evento, en alguna asamblea que se le invite, en alguna cumbre que se nos invite para participar, Usted en lo que recibe se hizo habitualmente esas recientemente con el invitaciones. tema del examen. Usted por su trabajo recibe habitualmente esas invitaciones. Exacto, exacto, los hemos recibido y en algún momento salíamos y participábamos, ¿no? Como voces internas para poder hablar, dialogar, compartir también. Y desde el año 2019 tenemos esta situación esta condición de regulados, ¿no? Que es algo arbitrario totalmente y se ha manifestado de diferentes maneras. Te regulan en el aeropuerto con tu pasaporte sobre la mesa del check-in, te pueden regular en la salida de tu casa en el sentido que te colocan una patrulla para que tú no salgas de ahí, pierdes el vuelo. Te regulan sencillamente con que tengas que colocarle, cuando teníamos que hacerlo, la prórroga a tu pasaporte y no se lo podías poner la prórroga, es decir, el permiso para salir porque te decían está regulado y punto. Entonces, hemos hecho varias acciones desde lo legal, como le decía ahorita, siempre intentando buscar de la ley a la ley. Hemos intentado hacer acciones muchas legales con este tema, pero es que específicamente usted hace acciones legales sobre lo que es ilegal, porque es que de manera arbitraria usted lo están regulando sin usted tener una condición, mira, estás preso, no puedes salir, pero realmente estás preso también dentro de tu ¿Quién casa, ¿no? determina? ¿Qué autoridad es la que determina que usted esté regulada? En teoría y en la práctica, cuando hemos estado en el aeropuerto, los servicios de inmigración te dicen, mira, no puedes salir, y colocas el pasaporte y te dicen, no puedes tomar el vuelo, pero efectivamente el servicio de inmigración no trabaja solo. Ahí nosotros hemos visto o los propios agentes de la propia seguridad del Estado, que son los que te reprimen, tú tienes que verle el rostro
en el aeropuerto José Martí, cuando llegas, ¿no? Al lado de ellos parados. Pero, ¿quién firma el hecho de que usted no puede salir? ¿Hay un responsable, alguien que se hace responsable de que usted sea regulada? Bueno, no te entregan un documento firmado, pero la responsabilidad total es de los propios órganos de la seguridad del Estado, que son los que orientan a estos propios servicios de migración y extranjería quién pueda y quién no pueda salir, ¿no? Nosotros muchas veces hemos pedido también el documento firmado que te diga, mira, dígame que no puedo salir, dígamelo aquí para mostrarlo, para tenerlo al menos. Y la respuesta siempre es de boca, porque es lo que le decía ahorita, es algo arbitrario totalmente. Inició el 2024, hemos visto que algunos activistas, algunas personas han logrado ahora salir. En el caso nuestro, nos encontramos en la condición, bueno, si en algún otro momento, ahora en el 2024 nos invitan, veremos a ver si seguimos bajo esta arbitrariedad, ¿no? O sea, para que me quede claro, usted no sabe por qué, no sabe quién Exacto. le prohíbe salir del país y ni siquiera sabe cuándo comenzó o cuándo termina este castigo. Usted no lo sabe. Efectivamente, en el caso mío de Marta, en septiembre, el día 19 de septiembre del 2019, yo llegué de una beca de Washington, D.C. con el tema de género. Intenté salir el 5 de noviembre del 2019 a 2 días en la Ciudad de México para un evento de género y presentar un material de género que había desarrollado, y no pude salir desde el 5 de noviembre del 2019 hasta hoy, y se me han hecho más de 6 invitaciones, como le decía ahorita, con el tema de la Cumbre de las Américas, la Asamblea General de la OEA y tal, y cuando he ido al aeropuerto he estado regulada. Cuando he ido a inmigración a preguntar, la respuesta que se me ha dicho es está regulada, y en el último momento, cuando intenté colocar la prórroga en el pasaporte el año pasado, antes de la ley esta de que ya no hay que prorrogar, pero tenía que prorrogar en ese momento antes que la ley estuviera, y la respuesta es que no se me prorrogó, ¿no? Entonces es algo que estás en un limbo, dijéramos, migratorio, sin usted tener un papel documentado en la mano con una firma que te diga, mira, estás regulada. Todo es de boca y de manera arbitraria. Así venimos a enterarnos que Kafka es caribeño. Sí, Que Kafka es caribeño. Digo, es kafkiano lo que usted está diciendo. efectivamente. Para ir terminando y agradeciéndole mucho esta charla, ¿cómo es el tema de las disidencias sexuales en Cuba en estos momentos? Bueno, con relación yo creo que el trabajo como tal amplio de género, ¿no? En ese sentido, y centrarnos básico en esto que usted dice. Es algo que hay que hablar, es algo que hay que tocar, es algo de lo que como sociedad civil estamos ávidos de conocimientos en ese sentido, y a su vez estamos transitando también por situaciones fortísimas de violencia en Cuba, que van desde la violencia machista, la violencia intrafamiliar, la violencia política, como le decía en los inicios de la entrevista, y efectivamente lo que es la violencia que sufren activistas de la comunidad LGBTIQ+. He compartido con muchos, soy amiga de varios también, y es triste escuchar testimonios, por ejemplo, de mujeres trans en Cuba, en ese sentido, donde hay un caso que ha tocado mucho, que es el caso de la activista trans Brenda García, que salió a protestar en las acciones del 11 de julio, y todo lo que ha sufrido dentro de la cárcel, toda la situación por la que ha enfrentado, los reclamos de su madre constantemente, de cómo, bueno, pues la tratan y la tienen en una prisión que efectivamente no coincide con su vida y tal, y es muy triste lo que
lo que está pasando en todo eso, ¿no? Yo repito y creo que dentro del tema de la violencia de género en Cuba, el tema que tiene que ver, y lo hablaba el otro día con un amigo a raíz de una entrevista que había hecho con el tema de la violencia y todo esto, que las activistas trans sufren mucho y la comunidad transgénero está sufriendo demasiado y siempre, como uno dice, están en ese sótano, ¿no? En esa última cadena de el espacio aquí en la isla donde el sufrimiento es bien fuerte. Y también yo quería, no sé si tengo algún tiempo por ahí, colocar el tema de el propio sufrimiento también dentro de lo que es el activismo y la propia disidencia en el caso de las activistas afrodescendientes. Están ahí el tema de la comunidad LGBT y el tema de la afrodescendencia están de la mano, ¿no? Están de la mano. Y es en el sentido ¿no? Que hay una interseccionalidad que atraviesa esta situación, que a veces se explica, se habla, se narra, vemos los testimonios, claro, pero a veces las personas como que no sé si es que no entienden o que siguen su camino y como que no, a veces no quieren ver, ¿no? Y lo digo básicamente y resumo la idea en que lo hemos denunciado en muchas ocasiones. Mujeres afrodescendientes, mujeres trans, activistas de las comunidades LGBTI que viven en barrios en situación de marginalidad, en situación de pobreza extrema. Aquí en la Cuba profunda es triste, duro ver caminar, ver esa situación de interseccionalidad que atraviesan, además de regionalismo, porque muchos y muchas vienen del oriente de la isla tratando de buscar hacia la capital, ¿no? Y tratar de mejoras, y dentro de Cuba tienes que estar autorizado o autorizada para vivir en la propia Habana, que es otro punto que muchas veces se olvida y es algo que cuando lo explicas la gente dice, ¿y en Cuba sucede? Sí, por decreto está que las personas que vienen del oriente de la isla tienen que estar, bueno, en la dirección aquí, empadronados en la propia Habana, y hay decretos que se le aplica para cuando usted no tiene la dirección permanente aquí en La Habana, usted puede ser deportado a su provincia natal. O sea, un cubano un cubano de Oriente no tiene derecho natural para vivir en La Habana. Ellos le podrían decir a usted y a mí, sí, que tiene derecho, pero saben que no. Saben que tienen un decreto, saben que firmaron un decreto sobre ello, que se ha denunciado mucho sobre esta situación, y saben bien claro cómo han sido las situaciones de deportar a las personas de aquí cuando te cogen en La Habana y te mandan para tus provincias, ¿no? Entonces, te podrían decir, no, eso no existe. Si lo saben que existe, hay decretos y hay muchísimas narrativas al respecto. Es solo entrar en los barrios de la Cuba profunda y encontrar esto que estamos hablando aquí de manera y tocarlo y tomarle el pulso con tus propias manos, ¿no? Matadera, muchísimas gracias por este tiempo compartido y por las vivencias que nos ha contado a lo largo de la tarde. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Esto fue Transparencia Electoral y Demo AMLAT Entrevistas, un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina.